Crisis económica continúa 1955. En 1955, la crisis económica en Chile seguía siendo uno de los problemas más graves que enfrentaba el país. La inflación, que ya venía afectando a la economía en años anteriores, continuó elevando los precios de los productos básicos, lo que impactó directamente en el poder adquisitivo de las familias chilenas, especialmente las de menores ingresos. La inflación provocaba un aumento constante en el costo de vida, haciendo más difícil para la población acceder a bienes esenciales como alimentos, vestimenta y vivienda. Este escenario generaba un malestar social creciente, ya que los salarios no alcanzaban para cubrir las necesidades básicas. El gobierno de Carlos Ibáñez del Campo intentaba controlar la situación a través de medidas de estabilización, pero la falta de una política económica coherente y eficaz exacerbaba el problema, afectando la confianza en su administración. Huelga de la CUT 1955. En este contexto de crisis económica, la Central Única de Trabajadores, CUT, desempeñó un papel crucial en la organización de huelgas masivas durante 1955. Los trabajadores, agobiados por la inflación y las malas condiciones laborales, exigían aumentos salariales que les permitieran enfrentar el alza en el costo de vida. La CUT, creada en 1953, se consolidó como la principal organización sindical en Chile, y sus demandas eran escuchadas por un sector cada vez más amplio de la población. Las huelgas se extendieron a diversos sectores de la economía, incluyendo el transporte, la minería y la industria. Estas movilizaciones masivas desafiaron al gobierno de Ibáñez, que se encontraba bajo presión para responder a las demandas de los trabajadores, al tiempo que intentaba mantener el control económico y social del país. La huelga de la CUT fue una manifestación del creciente poder de los sindicatos y de la clase trabajadora en un momento de inestabilidad social. Creación del Consejo Nacional de Economía, 1955. En un intento por frenar la crisis económica y buscar soluciones a la inflación, el gobierno de Ibáñez creó en 1955 el Consejo Nacional de Economía. Este organismo tenía como objetivo asesorar al gobierno en la implementación de políticas económicas que pudieran estabilizar el país. La idea detrás del Consejo era reunir a expertos y representantes de distintos sectores económicos para que ofrecieran soluciones técnicas y prácticas a los problemas más urgentes, como el control de los precios y la reactivación de la economía. Sin embargo, aunque el Consejo ofreció algunas recomendaciones, su impacto fue limitado. La crisis seguía siendo profunda y estructural, y el gobierno carecía de los recursos y la voluntad política para implementar reformas radicales. La creación del Consejo Nacional de Economía reflejó el intento del gobierno por proyectar una imagen de control, pero sus resultados fueron insuficientes para aliviar la crisis de manera significativa. Conflictos en el sector minero 1955. En 1955, las tensiones laborales en el sector minero continuaron, especialmente en las minas de cobre y carbón, las cuales eran vitales para la economía chilena. Los mineros, organizados en sindicatos fuertes y conscientes de la importancia de su trabajo para el país, llevaron a cabo huelgas y movilizaciones para exigir mejores salarios y condiciones laborales. En un contexto de inflación y crisis económica, los mineros demandaban incrementos salariales que les permitieran hacer frente al creciente costo de vida. Las huelgas, especialmente en las zonas mineras de Chuquicamata y Lota, paralizaron la producción y generaron confrontaciones con las autoridades. El gobierno de Carlos Ibáñez, ante la presión de los empresarios y la necesidad de mantener la producción de cobre, intentó mediar en estos conflictos, pero la respuesta fue vista como insuficiente por los trabajadores. Este clima de conflicto laboral en la minería reflejaba las tensiones sociales más amplias que afectaban a Chile durante la década de 1950. Reforma del transporte público en Santiago 1955. En 1955, el gobierno de Ibáñez continuó intentando mejorar el sistema de transporte público en Santiago, un desafío que venía arrastrando desde años anteriores. La capital chilena estaba creciendo rápidamente, lo que exacerbaba los problemas de movilidad urbana. El sistema de transporte público, en manos de operadores privados, era ineficiente, con un servicio deficiente y tarifas elevadas que afectaban principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. El gobierno introdujo medidas para modernizar la infraestructura del transporte y mejorar la calidad del servicio, pero los resultados fueron limitados. Se intentaron aumentar las flotas de autobuses y mejorar las rutas, pero las inversiones fueron insuficientes para satisfacer la demanda de una población en expansión. Este problema siguió siendo una fuente de malestar social, especialmente entre los trabajadores que dependían del transporte público para sus desplazamientos diarios. Protestas estudiantiles 1955.
En 1955, las protestas estudiantiles continuaron siendo un elemento clave en la vida política chilena. Los estudiantes universitarios, que ya habían estado movilizándose en años anteriores, siguieron exigiendo reformas profundas en el sistema educativo. Su principal demanda era una mayor democratización en las universidades y mejoras en la calidad de la enseñanza. Los estudiantes también criticaban la creciente influencia del capital extranjero en la economía chilena, especialmente en sectores estratégicos como el cobre, y cuestionaban las políticas del gobierno de Ibáñez. Las protestas no solo reflejaban un descontento con la educación, sino que también mostraban un creciente sentido de politización entre los jóvenes, quienes veían en la movilización una herramienta para influir en la política nacional. A lo largo del año, las protestas estudiantiles se intensificaron, consolidando a los estudiantes como actores políticos importantes y presionando al gobierno para implementar reformas más amplias. Reformas educativas 1955. En 1955, el gobierno de Carlos Ibáñez intentó implementar reformas educativas para mejorar el acceso y la calidad de la enseñanza en Chile. Estas reformas se enfocaban principalmente en la expansión de la educación secundaria y técnica, buscando preparar a los jóvenes para las demandas del mercado laboral y reducir el desempleo juvenil. Además, se propusieron medidas para modernizar la infraestructura escolar en áreas rurales y urbanas, con la construcción de nuevas escuelas y la ampliación de las existentes. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las reformas fueron vistas como insuficientes por muchos sectores, especialmente por los estudiantes y maestros, que demandaban una mayor inversión en la calidad de la enseñanza, una mejor formación docente y mayor participación en las decisiones educativas. Las reformas tampoco lograron atender las demandas de democratización en las universidades, lo que contribuyó a las crecientes protestas estudiantiles durante ese año. Tensiones anticomunistas 1955. En 1955, la política anticomunista del gobierno de Carlos Ibáñez siguió siendo una pieza clave de su estrategia política en un contexto internacional marcado por la Guerra Fría. La Ley Maldita, que había sido aprobada en 1948 y prohibía la existencia del Partido Comunista en Chile, seguía en vigor. El gobierno continuó con la persecución de comunistas y simpatizantes de la izquierda, argumentando que estas políticas eran necesarias para mantener el orden y evitar la expansión del comunismo en el país. Las organizaciones de izquierda operaban en la clandestinidad y muchos de sus miembros fueron arrestados o perseguidos. Esta represión generó fuertes críticas por parte de sectores que consideraban que el gobierno estaba limitando la libertad política y fomentando la polarización social. Las tensiones anticomunistas se convirtieron en un factor de división interna, mientras Chile se alineaba más estrechamente con las políticas anticomunistas promovidas por Estados Unidos en América Latina. Alianza con Estados Unidos 1955. En 1955, Chile continuó fortaleciendo sus relaciones con Estados Unidos, en el marco de la cooperación internacional durante la Guerra Fría. Este fortalecimiento se materializó a través de la continuación del Plan de Punto Cuarto, un programa de asistencia técnica y económica promovido por el gobierno estadounidense para ayudar a los países latinoamericanos a modernizar su infraestructura y desarrollar sus economías. En Chile, esta alianza permitió que el país recibiera apoyo en sectores estratégicos como la agricultura, la salud y la educación, a cambio de mantenerse alineado con las políticas de contención del comunismo impulsadas por Estados Unidos. Sin embargo, esta dependencia de la ayuda extranjera también generó críticas, especialmente de sectores nacionalistas y de izquierda, que veían con preocupación la creciente influencia de Estados Unidos en las decisiones económicas y políticas de Chile. Esta relación asimétrica profundizó los debates sobre la soberanía económica del país. Debate sobre la nacionalización del cobre, 1955. En 1955, el debate sobre la nacionalización del cobre continuó siendo uno de los temas más relevantes en la agenda política de Chile. El cobre era el recurso más importante para la economía chilena, pero gran parte de las minas seguían bajo control de compañías extranjeras, principalmente estadounidenses. Diversos sectores políticos y sociales, especialmente desde la izquierda y el movimiento sindical, exigían que el Estado tomara el control de la explotación del cobre para garantizar que sus beneficios se distribuyeran entre los chilenos y no se fueran al extranjero. Este debate reflejaba un creciente sentido de nacionalismo económico, con la convicción de que la nacionalización del cobre era clave para asegurar la soberanía del país y su desarrollo económico. Aunque el gobierno de Ibáñez no adoptó medidas definitivas en 1955, la presión social para que el Estado interviniera en este sector aumentaba, preparando el terreno para futuras políticas de nacionalización en las siguientes décadas.